¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video de domingo, domingo en la tarde. Los amigos del canal, los amigos de siempre, ya conocen mi condición. Me agarra una especie de bajón dominguero que tengo desde siempre. Una especie de nostalgia, melancolía, depresión, mezclado con incertidumbre y también quizás dolor. Así que bueno, nada. Vamos a tratar de remar, pero ustedes saben que este intercambio que solemos hacer, que llamamos charlita de taller, me ayuda mucho a superar ese estadio tan cansador, agotador y paupérrimo. Por suerte, simplemente este factor se da los domingos. Hoy ha sido un poco más pronunciado, llamémosle, no en cuanto al lapso de tiempo, de hecho si fuese por un tema de hora, estamos en ese horario, pero he descendido hasta lo más oscuro, quizás, de mi alma y pocas veces he llegado a tanto. Pero bueno, nada. Vamos a la presentación, olvidando ese pequeño preámbulo que realicé. Porque bueno, cuando estoy de bajón dominguero, créanme que me doy cuenta que ni yo mismo me mando. Así que nada. Gente, bienvenidos. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de domingo. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Nada, saludo a los amigos, a los queridos amigos de la primera hora del canal, al querido amigo Gregorio, que como todos los domingos vamos a tener nuestro saludo, nuestra conversación. También hablamos durante la semana, obviamente, pero solemos tener como, llamémosle, cita obligada, saludarnos y saber el uno del otro los domingos, lo mismo que el querido amigo Miguel. El querido amigo Miguel es muy puntual con sus mensajes, cuando aparece una herramienta interesante, cuando hay alguna perlita, alguna joyita técnica, el querido Miguel me manda un mensaje, también cuando por ahí no subo charlitas en forma, no digo constante, pero él conoce los tiempos que yo por ahí tardo como máximo en subir una charlita, ya se preocupa y se comunica. Bueno, lo mismo hace el querido Adriano Track, Gastón Montenegro, que lo estuve viendo en Facebook y está muy bien. Bueno, Gustavo Pasaro, Facundo Faraone, montón de amigos que están siempre en el canal, los amigos Pablo, los amigos Fernando. Ya me voy a tomar el tiempo de hacer la listita, dado que hay muchos amigos que, si bien están hace bastante, los he nombrado poco, y hay otros amigos que se están empezando a incorporar y están empezando a agarrar este ritmo que llevamos nosotros. Los locos del taller, que bueno, por ahí estaban acostumbrados más a otra cosa, más al estilo infomercial. Acá es otra cosa. Abordamos temas diversos, generalmente no tienen mucho que ver con la actualidad, generalmente nos gusta mirar por el retrovisor y ver qué lindo era todo antes. Soy de los que cree que todo tiempo pasado fue mejor. Y también es discutible, porque lo hablaba con un amigo, mediante... Estábamos tomando un café y medio que me dijo, vos sos de los que cree que todo tiempo pasado fue mejor. Sí, se podría decir que sí. Me dice, vos me vas a decir que cuando eras pibe y estabas allí en la Ponderosa era mejor que lo que podés estar viviendo hoy. La verdad me dejó pensando, pero bueno, en índoles personales, sí, en índoles personales, por ahí no. Pero, claro, eran otras edades, tenía uno todo para hacer, todo por descubrir, había entusiasmo. Los que miran todos los videos habrán visto que estuve desarmando el tren delantero de la banana. Ya lo hice por una cuestión de que no tengo más tiempo. O sea, no tengo más tiempo, ¿por qué? Porque llamé a la municipalidad. De paso, si alguien me está escuchando de la municipalidad de Morón, por favor,
lean mi reclamo, que bueno, debo reconocer que he mentido en algunas partes, pero bueno, total, esto no lo ve nadie, no se van a enterar. Para que vengan a buscar la carrocería de la banana, y si no, no me queda otra que obviamente pagar al chatarrero y que se lo lleve, así nomás. O pagar o bueno, arreglar con el chatarrero para que se lo lleve. Pero bueno, ¿a qué iba con esto? Me fui por las ramas. A que antes, cuando uno por ahí era más muchacho, cuando era un muchacho, un chico, todo ese tipo de desarmes, de aventuras, era todo hermoso. Creo que hasta disfrutábamos de renegar cuando algo no salía, cuando algo se complicaba, cuando había que buscar la mecánica, la vuelta, fabricar la herramienta. Creo que teníamos, digo en líneas generales, porque muchos comparten esto que digo, teníamos mucho más entusiasmo por hacer las cosas. Yo el sábado en la mañana, bueno, ya había mandado el mail como para ver de por qué no pasaban a llevarse la chatarra. Y digo, tengo que desarmar el tren delantero, pues se lo van a llevar. Bueno, más que perder eso, no iba a pasar, pero por ahí son repuestos que ya no se consiguen. No digo para mi Torino, porque los que conocen de Torino, mi coupé tiene otro centro de llanta, por ende otra punta eje, es otra cosa. No me serviría a mí en lo personal tener esos repuestos para un reemplazo. Pero tengo amigos que tienen taller, que hacen hot rod, o bueno, por ahí para una chatita. Son autos que por ahí mucho no me gustan. La época, entonces mis conocimientos son escasos. Sí, me encanta verlos y por ahí comprender determinadas cuestiones. Estoy hablando de la mecánica de los 30, los 40. Tengo amigos que se dedican a hacer hot rod. Y bueno, obviamente los frenos que puede tener una chatita del 40 no sirven. Esas punta eje con su caliper, con su disco, son espectacular para ese tipo de cosas. Venían con el sistema MacPherson, que bueno, es espectacular para cualquier tipo de hot rod. Y disculpen mi mala pronunciación de inglés, porque primero que no sé y segundo que no me interesa. Pero bueno, nada. Lo desarmé. Bueno, habrán visto, entre paréntesis, que estoy utilizando ya hace un tiempito los tubos que compré una vez en un bajón dominguero bastante parecido a este, que vienen bajo el nombre Germany. Obviamente no son Germany, no son de Germany, no tienen nada que ver con Alemania, nada. Son chinardos, son casi tan chinardos como la chica que me gusta del supermercado chino, que está ahí en entre entre Laines y Actis. Entre Laines y Actis, mano enfrente yendo, hay un supermercado, hay una china que se llama Sophie, que yo les puedo asegurar que si esa no es mi nueva pareja para el 2026, bueno, nada, ya dejo las cosas así y me dedico a comprar más herramientas y nada. Bueno, este es el techito que yo le pongo para que la luz no contamine la imagen. Bueno, sepan disculpar lo precario. Creo que este video lo voy a terminar y no lo voy a subir porque verdaderamente está bastante flojo. Pero bueno, como todo, como todo. Tengo ideas para videos y de hecho me ayudan aportando ideas mediante las curiosidades de muchos que si las hiciesen todas en una charlita sería una charlita de 4 o 5 horas, que creo que si se diera el tiempo, o sea, si yo pudiese una mañana estar en el taller sin nada, sin otra cosa que hacer, desarrollaría una charlita de 4 o 5 horas, con todo, abarcando todos los temas, y después, bueno, quedarán los recortes para las personas que dicen, pero a mí no me interesa la charlita, ¿qué carajo me importa lo que hacía vos a los 14 años? Yo quiero que me hable de la pizza de 7 pulgadas, nada más, no te pido otra cosa. Bueno, te equivocaste de canal, maestro, tenés que ir a
MHCR Tools, que ahí vas a tener un contenido espectacular en 6 minutos y listo. Acá no venga, acá sí, ¿quién te llamó? Pero bueno, nada, cosas que pasan. Antes de hacer esta charlita, hice un video que lo voy a anexar unos minutos después de subir la charlita, en caso que lo haga. Esto de subir la charlita, digo, donde muestro el pack out, uno de los pack out de pobres que tengo, lleno de herramientas, porque vieron que cuando posiciono después no puedo mostrar, bueno, lo filmé antes para que quede el precedente de lo que hay ahí adentro, porque la idea es clasificar las herramientas que tengo dentro de ese pack out de pobres, dado que necesité desocupar a cero el banco principal del taller. Muchos imaginarán por qué, que tuve que poner ahí arriba. Y claro, metí todo dentro de un pack out de pobre y al margen de las herramientas que tengo en elenco. O sea, todo esto es herramientas que han ido saliendo de toma de contacto. Bueno, nada, son herramientas que ya conocen, a eso me refiero. Después, en otro momento, había preparado todo para hacer un video sobre pinzas de 7 pulgadas, de distintas marcas, de distintas épocas. Esto lo tenía preparado hace una semana, creo que iba a ser la charlita del domingo pasado. Después, bueno, me tiró para atrás, no sé. Pero bueno, son todas unidades de 7 pulgadas, de distintas épocas. Son algunas, obviamente allá están las Stanley. Nada, quería abarcar que todas sean de 7 pulgadas, fuera de toma de contacto y obviamente hablar un poco de cada una de las unidades. Y no fueron seleccionadas caprichosamente. De cada una de estas unidades tengo preguntas en los comentarios, si la tengo, si la utilicé, cuál es mi experiencia. Por ejemplo, la Irimo, me acuerdo, en una época, tenemos que hablar 2, 3 años atrás, había un muchacho que se comunicaba bastante conmigo, un pibe bastante coherente, macanudo era. Pero bueno, cuando se dividieron las aguas entre los infomerciales y las tomas de contacto / charlitas, bueno, el muchacho optó por quedarse con el calvo. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo no estoy muy lejos, pero tengo pelo. Todavía me puedo peinar y salir en la foto. Y hablábamos bastante con este muchacho, que no me acuerdo el nombre, sinceramente. Hablábamos sobre las diferencias entre la Irimo de 180. Esta creo que es la 601, Irimo 601. Pinza universal, de lo más clásico que hay. Pero bueno, hablábamos las diferencias que se encuentran con unidades de Baco en aquella época. Y digo en aquella época, si bien hace 3 años, pero bueno, 3 años en el mundo de las herramientas, hoy en día es una eternidad. Antes no era tanto. Hoy en día sí. Antes no era tanto, si bien obviamente se generaban cambios cíclicos, cambios de quizás algún detalle ergonómico, algún detalle anatómico, pero bueno, ahora 3 años es una eternidad. En 3 años va a haber marcas que ya no se van a ver si no es en videos en YouTube. Pero bueno, habíamos llegado a la conclusión que era la misma herramienta de Baco, pero con distintos mangos, que obviamente le otorgaban otro grip, que a mí la verdad que siempre la tengo, la Baco de esta época, de hecho la he mostrado. Pero la verdad que a mí me gustó siempre trabajar más con la Irimo. Y miren que esta pinza la tengo trabajada y trabajada bastante en las distintas áreas. En un momento estuvo trabajando en el taller, por eso el oscurecimiento en sus mangos. Producto de estar en contacto con grasa.
También las cachaduras, que bueno, llegó el momento de jubilarla. No tiene juego, no, la herramienta todavía sigue cortando, no hay luz entre filos, o sea, está perfectamente alineada. Es cuando todavía Irimo seguía siendo una marca seria. He leído algún comentario de un muchacho que decía que estaba muy enamorado de esta pinza, no de esta, de la línea de esta pinza, y la quería conseguir en Coto. Cuando la tuvo en sus manos se sintió decepcionado o no era lo que él esperaba. Bueno, eso es lo que yo llamo toma de contacto primaria. Cuando uno maneja la herramienta hay que ver qué sensación le transmite. Puede que no sea lo que uno pensaba. Y me ha pasado tantas veces, tantas veces. Lo que pasa es que uno ya se vuelve un poco vaquiano, ¿no? En esto de las herramientas, porque bueno, lo hablaba con mi sobrino. Sé que tengo herramientas, obviamente también sé que carecen de valor, ya lo he dicho muchas veces, yo me muero, no dejo fortuna en herramientas, nada. No, ni tampoco va a alcanzar para que paguen un honka y me tiren en un lugar, o sea, no. Son herramientas de valor, no de precio. El valor no es económico en este caso, el valor es sentimental, pero bueno, hay otras herramientas que yo no tengo que tienen un valor monetario. Por ejemplo, yo les muestro esta llave. Esta llave conmigo tiene una historia y hoy agarré otra. Suelo agarrar siempre la misma porque la tengo más a tiro, pero hoy tengo una botella de Pepsi ahí. Vieron que no me gusta que no me muestro tomando mate, ni tomando gaseosa, ni agua, ni ese tipo de cosas. No sé, me parece innecesario. Pero acá en el taller, obviamente, tomo mate, tomo gaseosa, tomo agua. Incluso a veces cuando hago alguna destapación y qué sé yo, vengo al taller, me baño, me cambio y sigo de nuevo porque no se puede ir al próximo domicilio en ese estado. Pero bueno, son pequeños detalles que uno cuenta detrás de cámaras, digamos. Pero bueno, no recuerdo en qué estaba. Que si bien tengo muchas herramientas, no tengo la totalidad de las que tuve en mi vida, porque muchas se perdieron, algunas otras me han robado, algunas otras he condonado, y bueno, nada, no tengo el 100% de mis herramientas. Sé que en el momento que las di por perdidas, esas unidades, no eran significativas para mí. Yo les aseguro que por esta llave, por ejemplo, iría a patear puertas. Por eso, con los años, uno aprende a que las herramientas personales, las herramientas con historia, no salen del taller. O sea, pero bueno, hubo un tiempo en que, estoy acomodando un poquito ahí, hubo un tiempo en el que por ahí uno, tenía una pareja, por ende tenía una caja de herramientas. Yo siempre aconsejé que cuando formen pareja no lleven herramientas para dejar en la casa de la novia. Está bien, quizás tienen más relaciones sanas que las que pudo haber tenido uno y tener una caja de herramientas en la casa de la novia no representa problema ni riesgo alguno. Yo las veces que he dejado herramientas en las casas de mis parejas no ha sido mala voluntad de ellas, sino bueno, que yo tuve siempre la característica, iba a decir la cualidad, pero por suerte apareció la palabra exacta, la característica de que cuando me voy no vuelvo para nada. Y a veces he condonado alguna que otra cajita de herramientas, con unidades que obviamente no me dolía perder. Pero bueno, también me ha pasado de
en algún momento tener que volver, aunque sea una semanita, para poder reunirme con mis unidades una vez que estaban en el baúl del auto, a irme definitivamente. Pero bueno, vamos a pasar en limpio lo que vengo hablando hasta ahora, porque me parece que hice una ensalada de temas bárbaros. Como les dije, el sábado en la mañana, ayer en la mañana, para los que lo ven en tiempo y forma, en caso que esto se suba y se logre subir a YouTube, estuve desarmando las puntas de eje de la Torino, con los tubos Germany, que verdaderamente los vengo utilizando. Tendría que haber hecho algún video de la fuerza que estuve haciendo, porque si no suena mentira. Pero bueno, no se daban los factores ni las características para poder filmar esa situación. Me hubiese gustado que mi sobrino esté, entonces él por ahí sí me podía filmar y yo hacer las tareas de desarme. Después, bueno, podía posicionar el celular más allá de que se vea todo al revés. Bueno, no había un lugar donde apoyar. ¿Por qué? Porque era todo tierra, barro. Y no tengo ganas de que se me rompa el celular. De última, bueno, yo sé que las herramientas vienen aguantando y vienen trabajando bien. No sé si son para toda la vida. Nada es para toda la vida hoy en día. Pero bueno, yo no recuerdo en este momento cuánto pagué este jueguito hasta 30. Y siempre dije y sostuve que de 10 a 30 milímetros. Obviamente faltan algunos. Pero el factor común en estos juegos de tubos es hasta el 24 viene más o menos todos. Después salta el 27 al 30 y del 30 al 32. Eso viene siendo así hace bastantes años. Incluso siempre han carecido algunos juegos del 25. En una época venía el 26. Predominaba mucho la pulgada. Por eso, acá en mi taller van a encontrar la misma cantidad de herramientas en pulgadas que herramientas en milímetros. O estándar, como le llaman muchos, y métricas. ¿Por qué? Porque como mi taller está orientado a la mecánica antigua, a la antigua escuela trabajaba mucho en pulgadas. Hoy en día son herramientas en algunos talleres, no es el caso de este y tantos otros, ¿no? Son herramientas medianamente obsoletas. De hecho, cuando armé el tablero para el taller que teníamos con Jorge, que hoy en día es mi taller, no este, le contaba a Nico Escarone, le mando un saludo si me está viendo. Nico suele mirar, comentar, en los videos cortitos, yo entiendo, está con la familia. Pero siempre sale alguna anécdota de nuestra época, Nico, querido. Vi que comentaste el otro día. Y inmediatamente después nos encontramos. Yo iba hacia el supermercado, no iba al de Fasola. Estaban con mis hijas. Nos encontramos ahí en primera junta. Él iba a comprar a una fiambrería que tiene un buen fiambre. Y después iba al mismo supermercado que iba a ir yo por ocasión. Bueno, estuvimos hablando 5 o 10 minutos, después se largó la tormenta, me alcanzó. Lo lindo de haberlo cruzado y haber charlado, porque Nico Scarone, es un amigo de toda la vida. Toda la vida, por ahí no nos frecuentábamos muchísimo, no éramos inseparables, pero son de esas amistades que uno tiene y sabe que están, sabe lo mismo que él necesita algo, levanta el teléfono, no me pasó esto, al toque voy a estar ahí, y él lo propio, como fue su padre, como Dieguito, su hermano, o sea, nos conocemos de toda la vida. Lo mismo que Julián Balangione. Julián Balangione es un amigo, un gran amigo, que no tenemos mucha frecuencia
al momento de por ahí comunicarnos, pero los dos estamos al tanto de lo que es la vida del uno del otro. O sea, son amistades así, que se mantuvieron a lo largo de los años y podemos hablar de 35 años atrás. Podemos hablar de 35 años atrás de conocernos, participar la vida del uno del otro, en alguna etapa un poquito más, en alguna etapa un poquito menos. Generalmente hasta los 25 años, que uno ahí dejó de hacer ciertas actividades deportivas, vamos a llamar, porque bueno, ya no se podía. Pero bueno, ahí nos frecuentábamos más, después obviamente ellos formaron sus parejas exitosas, y nada, obviamente la vida de la vida en pareja es distinta que la vida solo. Pero bueno, como les decía, son tubos que, si bien son chinardos, les puedo asegurar que van bien, van bien. Son chinardos, pero de los chinardos reforzaditos, esos que son lindos, que está bueno tener. Para mi gusto, estaría lindo un detalle, un mínimo detalle, que no sean tan brillosos, que no sean tan brillosos. Después, el acero se ve que tiende al cromo vanadio en serio, y tengo, y lo medio lo anticipé, de ese mismo tipo, pero así, empavonados. Que ya voy a hacer un videíto, bueno, hablando un poco de estos, describiéndolos, mostrándolos, más que nada, como hago con cada herramienta que compro y presento, donde, bueno, la vemos en su estado óptimo, en su packaging, en su blister, en su cajita, cómo viene presentado y qué sé yo. Y después ya vamos viendo el envejecimiento, no acelerado, el envejecimiento en uso, hasta, bueno, llegar a una conclusión sobre el desempeño, la calidad y, ¿por qué no?, la durabilidad de la herramienta. Quedó porque tengo al lado inmediatamente, ustedes vieron que acá sobre esta pared tengo el tablero de herramientas de uso constante, en el taller uso constante. Tengo los tubos Diju, que se han hecho bastante fieles compañeros, y los Germany, están uno al lado del otro colgados ahí, y me quedó sin colgar el 30, porque tenía un tachito con nafta, y lo estaba lavando para, bueno, sacarle la grasa, porque imagínense que esto es una arteria del Torino, nada, que tiene lo que vendría a ser el amortiguador. Bueno, después si quieren les describo cómo funciona la suspensión. Pero esto era una bola de grasa y tierra. Siempre comenté que ese Torino viene de un pueblo. Era una bola de grasa y tierra que, para poder limpiarlo, tuve que agarrar la pico del oro, una de las Diju, y envolver la bola de tierra. Y vieron la maniobra que uno hace para limpiar, bueno, hasta que quede más o menos digno. Y el tubo se había engrasado, se había llenado de barro, entonces lo lavé un poquito. Ahora me voy a dar a la tarea después de colgarlo donde corresponde. Para que el videíto que hice del pack-out de pobres que tengo acá tenga un poco de sentido, vamos a describir algunas unidades que ustedes ya las conocen. Estas unidades ya las conocen, no les estoy mostrando nada nuevo, pero necesitaba, como dije, vaciar el banco completo, y nada, metí todo en un pack out. Son unidades que han formado parte de tomas de contacto, ya han tenido su devolución. Algunas por ahí quizás no he hablado mucho, pero la verdad que van muy bien. Esta, por ejemplo, la conocen, es de la marca Bremen, que es la copia fiel de la Bremen. Y son herramientas económicas, son herramientas económicas que tienen una versatilidad increíble, increíble.
hablando de Bremen, que no es esto, hablando de Bremen. Está por llegar en cualquier momento un juego de destornilladores. Digo está por llegar no porque haya comprado por Mercado Libre, sino porque me lo trae el distribuidor de Bremen. Está por llegar un juego de destornilladores de nueva generación. Vieron que yo como herramienta definitiva, como destornillador definitivo para mis usos, utilizo lo que es Bremen. Estoy buscando alguno para ilustrar a medida que uno va hablando. Bueno, ustedes saben que tengo como favoritos los Bremen. Más allá de que, no sé, a 72 horas la goma se sale o no sé qué carajo pasa. Y tampoco aguanta el corte con una moladora, se derrite, bueno, no sé. A mí los destornilladores me dan muy buen resultado. Ahora, hablando con este muchacho, han cambiado los colores, pero sigue siendo exactamente igual en cuanto a calidad y también un poquito mejor. Vamos a ver de qué se trata. Posiblemente hayan mutado a lo que es el acero S2, tan mencionado ahora en la varilla de destornilladores. Así que vamos a tener eso, un juego de tubos, pero no juego de tubos así en caja, en elenco. Un juego de tubos, y tengo que ver, porque yo los compré. Espérenme un segundo. Yo los compré y pensaba mostrarlos cuando estén todos. Yo compré los tubos así, en unidades. Y acá tengo del 8 al 24. Del 8 al 24 en unidades sueltas de tubos. Estos son para trabajar al frente del taller, ¿no? Bueno, con la asistencia de los vacos. Pero bueno, uno compra y siempre termina usando la caja SFI, herramientas que trabajan. Pero bueno, de ahí tengo de 8 a 24 y me va a venir el 27, el 30, el 32 y el 36 en encastre media. Si bien tengo, y ustedes los han visto, de 36 estriados y hexagonales, pero encastre 3/4. La verdad que los pedí a modo perlita, porque considero, sabiendo de los torques que se manejan en hexágonos de 36 milímetros, no serían aconsejables el ajuste o el aflojado. El ajuste no hay problema porque uno lo puede ir tanteando, pero el aflojado de una tuerca cuya superficie hexagonal es 36 milímetros es complicado. Es complicado porque el ajuste es importante y la verdad que me parece que sufriría bastante el cuadrado de media. Pero bueno, como perlita es lindo tenerlo. Es una de las pocas marcas que veo que viene 36 en media. Generalmente, y he visto de forma constante, de la línea o de lo que fue la antigua línea Baco, ahora no sé, la verdad ahora ya hay muchas herramientas de Baco que desconozco. Me tendría que poner un poco al día, pero para eso hay otros canales. Esto es a la antigua. Lo más grande que venían en encastre media era 34 milímetros. 34 milímetros. Ahí venía la transición a 3/4. Que venía el 35, 36, 38. El 37 venía, no he visto el 39, no he visto el 43, pero todos los intermedios hasta 60 yo he visto. Y bueno, forman parte de mi juego de tubos de 3/4. Que ha también sido un juego del elenco rebelde, porque he ido comprando, como ya he comentado en otras ocasiones,
unidades sueltas, acorde a lo que uno iba necesitando. Por ejemplo, en una oportunidad, y ahora no sé dónde está, y no sé para qué lo cité, pero he necesitado un 35 y he comprado Bremen 35. Este es un 35, 35 milímetros, encastre 3/4. Bueno, este es el 36 de Inafor, estriado. Que bueno, han trabajado y trabajado mucho. Después hay otro 36 que yo conté la historia de Baco, que es la letra, no me la acuerdo exactamente, pero bueno, es S. Vieron que los tubos estriados Baco son S, los hexagonales SX, y este me parece que es SH. Trae un botoncito para el mango de fuerza de 3/4. Uno presiona el botoncito, sale el tubo. Si no, muchachos, van a tener que buscarse una varillita, algo, porque no hay manera. No hay manera de que salga. No hay manera. Pero bueno, eso es un poco lo que va a venir. Y un juego parecido al que mostré la bolsita. Digo juego porque está el elenco completo de tubos en pulgadas. Para tener de 8 a 36, quizás completando con algunas medidas después, a las que falten. De 8 a 36, que no lo voy a completar con 35 y toda la bola, sino que voy a llegar hasta 30 todo completo, 32, 36. Se acabó, es lo que necesito y punto. Y pulgadas, va a venir el jueguito en pulgadas de 1/4 a 1/4. Creo que con eso ya puedo trabajar tranquilo. De hecho, bueno, son herramientas que ya tengo, pero decidí armar un juego así. Tengo que comprar las manijas. Seguramente me incline por una Cricket Ruhlman, un mango de fuerza que también lo pedí. Ese tendría que venir de 42 centímetros. Cortos tengo muchísimos. Tengo mangos de fuerza, obviamente. Pero intermedios y largos no había comprado tantos. Y ustedes saben que en determinados momentos de imprimir torque se necesita tener un mango de fuerza largo. Así que bueno, esas son las novedades de lo que va a venir en cuanto a Bremen. Marca que había dejado un poco de darle participación. Pero si se ponen a pensar o a ver videos antiguos, es mi esencia. Siempre traté de tener, iba a decir de defender, pero no necesita defender. Siempre me gustó las unidades de la marca Bremen. De hecho, en una oportunidad, bueno, comenté la primer llave Bremen que tuve. Y si me ponían a elegir la llave de ese momento de Bremen, la llave de ese momento de Bremen y la llave de ese momento de Baco de misma medida de 13, yo me quedaba con la Bremen. Y es el día de hoy que me quedo con la Bremen. Si bien Baco siempre va a ser Baco, si bien Baco siempre va a ser Baco, eso es así, pero la verdad que hoy en día hay marcas que por ahí no tienen esa historia, esa trayectoria y esa, llamémosle, porque hay calidad, nostalgia e historia detrás de la marca. Bueno, hay marcas que están asomando que por ahí no tienen esos factores, pero se les puede animar completamente en cuanto a lo que es calidad. Y también he descuidado un poco lo que es Stanley, pero no está viniendo nada interesante de Stanley. Yo quiero creer, y ya lo dije muchas veces, quiero creer que en algún lugar del mundo se está fabricando algo de Stanley espectacular y por alguna razón acá no está llegando.
Esa es mi fantasía. Porque también lo he contado y lo he dicho hasta el cansancio. En mi época de fanático de Raselli e Inafor, en mi época de fanático de Raselli e Inafor, en alguna ferretería, con la cual todavía tengo relación y los aprecio muchísimo a los muchachos, a Fabi y a Dani, me han sugerido, estamos hablando de la década del 90, los principios, me han sugerido, por esa plata, llévate la Stanley, la World Master, no te vas a arrepentir. No, dame la Raselli, dame la Raselli, dame la Raselli. Tano, ¿te va a entrar en la cabeza que no sirve? Son espectaculares, le decía el Tano. Son espectaculares, sí, pero esta camada no es buena, estuvimos limpiando. Bueno, llévatela, qué sé yo. Te la cobro igual que la World Master, yo no puedo hacer más nada, yo te avisé. Fui a sacar una caja de dirección, la exploté ahí nomás, listo. Bueno. Ojalá en algún lugar se esté fabricando algo de Stanley que acá por alguna razón no llegue, porque es muy triste que Stanley termine así. Si bien sigue manteniendo el respeto de muchos, pero los que vivimos la etapa en nuestra época de la calidad Stanley, la verdad que nos entristece bastante lo que está llegando y cómo se está orientando esa marca a unidades que bueno, no escapan a lo común y son por ahí no fiel a su nombre. No son tan buena calidad como lo que eran, como más o menos todo. Pero producto de esas falencias y del costo, en este canal yo he dejado de mostrar. No justifica el gasto de lo que uno paga y utiliza en lo que es la calidad de la herramienta. O sea, uno paga el nombre. A no ser, y abro un paréntesis grande, a no ser en Pico del Oro, la Stanley doble cremallera, 7 posiciones, de la cual saben que soy un fanático. O sea, no hay Pico del Oro hasta ahora que me haya logrado enamorar, porque no hay otra palabra, que debe tener sus defectos, pero a mí en lo personal, en haciendo fuerza en la vida real, completamente pasada de horas de trabajo, completamente castigada la herramienta, era aflojar o partirse y aflojó. O sea, sé que por ahí para muchos no importa si la herramienta afloja o no una situación. No hablo de ajuste, porque el ajuste generalmente en lo que es instalaciones es tranquilo. Uno ajusta, si bien hace fuerza, pero el que se encarga de terminar pegando todo es la glicerina, el litargirio, el hidro 3, lo que uno vaya a poner entre piezas es lo que se encarga de que ese ceñido que uno hace se solidifique y ahí sí después haya que renegar. Ya sé que se pueden calentar las piezas, todo lo que ustedes quieran. Pero estamos hablando en situaciones donde uno está por X motivo, sin soplete, no se esperaba que eso esté así, ha pasado y pasa. Cada casa es un mundo, cada instalación es distinta y cada situación es lo mismo. Por ahí uno hace fuerza en esta pieza y en vez de aflojarse acá, se afloja 3 metros más abajo, cambia toda la ecuación, ya tenemos que ver cómo tener acá. Los que están en esto me entienden. Bueno, la Stanley doble cremallera, 7 posiciones, en todas esas circunstancias donde yo me he visto entre la espada y la pared, no por no tener herramientas, sino por no tenerlas en el momento, que es igual a no tenerlas, la herramienta ha aflojado y ha salido ilesa en situaciones donde otras hubiesen volado en pedacitos, como ha pasado. Pero bueno, son experiencias de cada uno. Yo sé que
el que afloje o no el codito en una morsa es irrelevante, pero en la vida cotidiana del técnico que está en una vivienda resolviendo una situación, es importante que la herramienta pueda recibir, aceptar y capitalizar ese castigo que está sufriendo. Espero se me entienda. No pretendo que se me entienda igual, porque el bajón dominguero hace que uno por ahí nada. Igual ahora ya estoy mejor, debo reconocer. Entonces voy a comenzar, ya tengo un poquito de nafta, solvente, benzina, a limpiar un poquito la Pico del Oro Tissue y vamos a empezar a ver alguna unidad de las que tengo en el pack-out de pobres. Para colmo de males, no cargué el celular, no traje el cargador, no recuerdo haber dejado acá en el taller, porque los duendes me lo esconden. Es así. Y bueno, nada, no recuerdo haber traído, porque generalmente cuando pienso grabar mucho, lo enchufo y lo dejo cargando mientras hablo con ustedes y nada. Ustedes vieron que yo les cuento todo, así que ¿qué puede pasar? Clínicamente soy un tipo muy sano. Mentalmente, psicológicamente soy un tipo que bueno, debe tener sus problemas. Esquizofrenia no tengo, loco no estoy. O sea, clínicamente soy sano. Pero bueno, estoy loco por mayoría de votos. Como por mayoría de votos han llegado a la conclusión que bueno, que mi psicología no está bien, que sufro trastornos de personalidad, ataques de ira, tengo enemigos imaginarios. Y bueno, nada, qué sé yo. El brote místico también me han asignado en un momento. Por, bueno, mi religión y porque soy devoto de San la Muerte. He tenido alguna que otra experiencia completamente demostrable, que bueno, el amigo Gregorio le ha encontrado una explicación científica, ¿no? He tenido alguna que otra experiencia mística. No estoy hablando de religión, lo que es religión sí confío y bueno, lo tienen que ver y vivirlo para creerlo. Pero bueno, no estoy hablando de lo que es religión. Lo que es religión, yo soy un convencido de que la incorporación de espíritus existe, lo he visto, lo he vivido, o sea, estuve casado 4 años con una mayumbanda muy conocida y respetada, o sea, puede ser conocida, pero no respetada como tantas otras. No. Mi señora era muy conocida y muy respetada. La han visitado gente de renombre con resultados exitosos. Soy un convencido de que eso existe, de que hay que tomarlo con respeto y después del respeto nace el amor a la religión. Yo amo lo que es la religión umbanda. Muchos dirán, vos amás mucho, pero no se te ve, no contás que haya sido un batuque, no contás que haya sido una quimbanda, no contás. Sí, por ahí no estoy yendo mucho, no estoy participando de lo que son las reuniones. Está bien, o sea, debería participar más de lo que es por ahí la religión. Pero no di con gente que sin recurrir a gente de mi pasado, ¿no? Que muchos ya no deben estar entre nosotros. Porque imagínense que yo ya tengo mis años y esa gente ya era mayor en esa época. Sin recurrir a gente de mi pasado, porque a mí no me gusta volver el tiempo atrás. Querer revivir a la abuelita muerta no se puede. Entonces, no he dado con gente seria o gente que me inspire confianza. Entonces, por ahí uno no está muy activo en eso.
pero hay determinadas fiestas, determinadas ofrendas que, bueno, que siempre uno cumple y no deja de atender a su orilla de cabeza, a su eyú. Bueno, nada. Pero bueno, el tema es que he vivido alguna que otra experiencia paranormal. El tema de los duendes es así. Sé que una de las cosas que adeudo en el canal es el testimonio con la duendóloga, o no me acuerdo el nombre técnico, pero creo que es duendóloga, que dé fe y dé una especie de reportaje, llamémosle, de lo que opina y percibe que hay en el taller. Esperen porque estoy viendo que no se ve limpia la imagen. Tengo miedo de que quede más impresentable todavía. Y si algún infomerciante está viendo esas cosas, después a él no le gusta. Para él tiene que estar todo ahí. Ahí quedó mejor, me parece. Bueno, no sé. Bueno, cuestión que he sufrido algunos que otros episodios de cosas sobre, llamémosle, sin explicación lógica. Y el amigo Gregorio ha encontrado alguna explicación a qué se puede deber tal situación. No recuerdo cómo llegué acá, pero bueno, sí, los duendes. No recuerdo cómo llegué acá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, los duendes me esconden determinadas cosas. La otra mañana, muchos me van a decir pone cámaras, ya me lo han dicho. Estoy limpiando un alicate Blackjack de 8 pulgadas. Muchos me van a decir pone cámaras, fíjate si no hay ratas. Ratas hay, pero de otro tipo. De otro tipo. La otra mañana había dejado todo despejado el banco acá arriba. No había quedado una llave acá arriba. Y bueno, nada, cerré el taller, me fui. Me fui a mi casa, al otro día cuando volví, había 5 llaves. Se te deben haber caído del tablero, Tano. Se te deben haber caído del tablero. Bueno, primero y principal, que las llaves del tablero tienen un clavo así o un gancho así de largo para evitar justamente eso y si se incorporan más unidades, tener lugar. Y segundo, que esas unidades no pertenecían a este tablero, pertenecían al que tengo allá. Pertenecían al que tengo allá. Y yo les aseguro que estando acostumbrado a que pasen ese tipo de cosas, todavía me sentía asombrado. Decía, pero ya había dejado un poco de pasar esto, ¿no? Los duendecitos están. Me ha pasado en ese mismo acto de ir al kiosco, comprar un par de cosas para uno, qué sé yo, y de comprarles un chocolate. Económico, sin gastar, invertir mucho, y dejarlo abierto y el chocolate desnudo. El chocolate desapareció. Lo quieren creer, no lo quieren creer, eso está en cada uno, pero eso pasa. Me he olvidado el cargador y todo eso viene a esta parte, ¿no? Que les iba a contar. Acá, en este módulo, yo tengo 220 volts, que bueno, se conecta con una térmica que tengo allá. Para tener corriente, me está volviendo loco este papel. En este módulo tengo 220 volts. O sea, vieron que armé el banco, inmediatamente lo tiré a la cancha, armé el tablero, listo. Yo la idea mía era armar una zapatilla, todo, poner las máquinas, que ya lo voy a hacer. Y acá tengo 220 volts. Entonces yo acá enchufo el cargador. Después un día les voy a mostrar el soporte donde posiciono. Y lo cargo inmediatamente que voy hablando. Bueno, termino la charlita, qué sé yo, me voy. Me lo olvido enchufado. Al otro día el cargador no estaba.
Al otro día el cargador no estaba. Ah, te lo habrás llevado a tu casa sin darte cuenta, Tano. No estaba. ¿Lo habrás dejado en el auto? No estaba. Lo habrás mal. Tuve que comprar ahí en el kiosco de Primera Junta, para los amigos de Aedo que conocen, Héctor, que atiende a la esposa, que agarró los berretines de Héctor. Héctor es un tipo que tiene más corazón que cabeza, pero bruto. Tenía el ciber, me acuerdo antes. ¿Se acuerdan del ciber que era como un antro? Yo no sabía ni prender una computadora. Mi amigo Ariel, el que colecciona muñequitos de Dragon Ball, me había abierto una cuenta de Facebook. Yo no tenía ni idea, pero era la única manera que tenía de conectarme con algunos amigos, qué sé yo, pues yo tenía un Nokia 1100. Estamos hablando año 2014. Yo tenía un Nokia 1100 con el que era completamente feliz. Lo único que me hubiese gustado tener quizás un poco más de tecnología para poder sacar fotos. Yo siempre fui muy fanático de las fotos, los videos. Las fotos, los videos. Pero bueno, en esa época no tenía o sea, no tenía el celular. ¿Tenía plata para comprarme uno? Claro, sí. En esa época uno levantaba una pinza así y había $100. O sea, no era problema de eso. Era una negación a la tecnología, a las redes. Me acuerdo cuando mi amigo Ariel me abrió la cuenta de Facebook, que empecé a mandarle solicitud. Claro, no me mandaban solicitud de ellos a mí porque pensaban que era una cuenta trucha. Era el Tano con Facebook. Y le empecé a mandar solicitud a los amigos del industrial, a los amigos de aquella época, al gordo Rotondo, bueno, a Balangione, a Facu Jiménez. Les empecé a mandar, y claro, al propio Nico Scarone. Y claro, decían, ¿qué haces vos? ¿Qué haces vos con Facebook? Y no, qué sé yo, y bueno, nada. Me hubiese encantado tener en aquella época esta tecnología que hay hoy. De hecho, ese Facebook que les cuento, bueno, tenía una pareja que era muy celosa. Y cometí un día el error de abrir. Yo era un ignorante, soy un ignorante, imagínense 10 años atrás. Cometí el error, ignorante tecnológico. Cometí el error de abrir sesión en Facebook desde la computadora de ella, llamémosle. Y claro, quedó la contraseña y bueno, nada, entró, se comunicó con todos los contactos, una enferma de los celos. Se comunicó con todos los contactos, me armó rebardo, pero eso no era problema porque yo ya estaba con el teléfono, había abierto o sea, el Facebook que tengo en la actualidad. Yo ya preveía que eso podía pasar, entonces todas las noches, de a 30 fotos, me las iba pasando para el otro Facebook, qué sé yo. Pero perdí un montón de fotos de trabajos realizados, de restauraciones de Cupé Torino. Perdí un montón de fotos de asados con los amigos. Eso ya es material irrecuperable. Fue como borrar y dar de nuevo. Uno se da cuenta lo falible que es la tecnología. Está bien, hoy en día ya hay otras herramientas de seguridad y todo, pero bueno, nada. Además, uno ya tiene otra experiencia, hay cosas que no me volverían a pasar, creo, porque es así. El único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Y siempre cuento la misma anécdota. Estábamos una vez levantando una pared con un cliente que me había dicho, yo te doy una mano. Lo haces el sábado, qué sé yo. Estábamos levantando un pilar para medidor monofásico. Y habíamos puesto la regla con la tanza, todo para levantar a plomo, qué sé yo.
Pasaba la hija, se enganchaba, nos tiraba la regla. No me acuerdo si se llamaba Romina la nena. Romina, metete adentro. Bueno, pasaba el pibe. Plum, nos enganchaba, jugaban a la pelota, nos pegaba. Plum, y así 2 veces. La madre lo mandaba a comprar. Pasaba, pum, se enganchaba con la tanga. Íbamos subiendo la hilada, pum, se enganchaba abajo, se enganchaba arriba. Así 2 o 3 veces cada uno de sus hijos. No sé, si estás viendo vos sabés lo que te digo. Nos pateó la regla, la mierda, todo. Tuvimos que poner de vuelta. La perra de la familia, se enganchó una vez con la tanza. Y este muchacho, que obviamente no le pegaba a la perra, pero le hizo el ademán de ¡vas a ver! La perra pasaba, se agachaba y ni la cola tocaba la tanza. La piba, el pibe, pasaba como, ¿qué carajo me importa? Y, o sea que los que tropezamos 2 veces con la misma piedra somos los seres humanos. Así que bueno, uno nunca puede decir, a mí esto no me va a volver a pasar porque... Pero como les digo eso, les digo también, traten de que las cosas en la vida les pase una vez, porque si les pasa una vez, les va a pasar 2, si les pasa 2, les va a pasar 3. O sea que hay que tratar de que las cosas pasen una sola vez. Es así. Pero bueno. Solo sé que el cargador del celular desapareció y después apareció en el mismo lugar donde lo busqué hasta el cansancio. Lo busqué. Bueno, están los que dicen, no, vos haces cosas que, como estás mal de la cabeza, vos haces cosas que después no te acordás. Y bueno, puede ser, qué sé yo. No le voy a decir ni que sí ni que no. Para los memoriosos, esta recordarán que es la querida LG Tools, vamos a decirle, que compré como modo premio, a modo autorregalo. Creo que tengo 2 de estas en distintas cajas cumpliendo funciones y una guardada. Qué herramienta hermosa, genérica linda, genérica de esas que da gusto trabajar. El alicate no me ha gustado tanto, por eso tengo en su mayoría pinzas de punta, que vieron que la pinza de punta, los usos son múltiples. Pero bueno, el alicate tiene un único uso que es cortar y pelar cable. Yo lo uso en cable, nada más. En algunos lados, incluso el amigo Ubaldo me dijo, che, qué lindo alicate, Tano. Ubaldo siempre se alegra con las compritas que uno hace, qué sé yo. Qué lindo alicate, Tano. Me parece que el alicate se ve un poquito de luz. Es verdad, se le veía un poquito de luz. Pero corta. No sé muy bien en qué elenco está, porque no formó parte de toma de contacto ni nada, sino como unidad de apoyo. Corta bien. Pero sí, es verdad, se ve un poquito de luz. Bueno, esta la conocen, es la de alta palanca de la línea Jadever de 8 pulgadas. No es la que yo tanto amo, que incluso no es de alta palanca la que yo tanto amo, pero ya está trabajando, estuvo trabajando. Esta la he llevado en obra. Bueno, acá ya se ven los detalles de algún roce con Hidro 3. ¿Y qué uso le das, Tano, en una instalación de plomería a una pinza universal? Bueno, yo generalmente soy de usar alambre para sostener mediante clavos, tornillo y tarugo. Acorde a la situación, yo utilizo alambre para sostener los caños en el dibujo, lo más cercano a lo exacto posible, y ato bastante alambre, o sea, no a 72 vueltas. En el desarrollo de la instalación utilizo bastante alambre. ¿Para qué? Para que al momento del amurado
todo quede en su lugar y no se mueva, porque después termina pasando que quedan los pilares corridos. Eso no me gusta. Eso no me gusta. De hecho, tengo un videíto que hice, cortito, cortito. Yo esperaba hacer un buen video, porque estaba re al divino botón el viernes, que se largó torrencialmente a llover. De hecho, en un momento se hizo de noche. Yo dije, bueno, más de una vieja debe estar rezando que no sea el fin del mundo, ¿no? Y claro, todo lo que me queda para hacer en José C. Paz es en el exterior. E incluso ante la presencia de no instalación eléctrica, está bien, tengo una portátil con un alargue, pero lo que tengo que hacer adentro no lo podía desarrollar tan prolijamente. Y digo, bueno, vamos a hacer un replanteo de materiales. Tengo el videito, después por ahí lo libero. Lo saqué lo había liberado y lo restringí porque no había asegurado las cañerías, si bien está todo medido y equilibrado y nivelado para que quede todo en línea, pero no había atado todavía, que fue lo que hice el viernes, todavía no había atado los alambres correspondientes, trabar las cañerías en su punto donde van a quedar amuradas. Y dije, me van a empezar a romper las pelotas con que los pilares de agua fría y caliente están tan desnivelados y no tengo ganas de aguantar a los pelotudos esto. Así que bueno, lo restringí. Pero no es un video interesante ni largo, porque incluso había dos perros que me cortaron la luz, pues llevaron por delante el alargue. Nada, hice un poco de inventario de los codos que quedan, los codos que hay que cambiar por otros, o si el muchacho se los quiere quedar, no sé, pero hay algunas cosas que he pedido de más y hay otras cosas que me faltan, porque obviamente el proyecto ha cambiado y después, cuando uno pasa una lista de materiales, de un trabajo a realizar, y el 90% de las piezas se usaron y simplemente falta un 10% sujeto a que hubo modificaciones, es un éxito, es un éxito. Está bien pasada la lista. Obviamente uno cuando está en el desarrollo del dibujo, del croquis, yo hago croquis, en el desarrollo del croquis, qué sé yo, ya sabe y cuenta la cantidad de piezas más un porcentaje por si acaso y acá voy a reducir. Bueno, cuando uno vuelve al lugar después de, qué sé yo, 15 días, la verdad que no sé cuánto tiempo pasó de que yo había ido a cotizar ese trabajo. La verdad pasó mucho. Me acuerdo que estábamos terminando las vacaciones de invierno, porque fui con mi sobrino y me dijo, Tano, te voy a dejar a gamba en esta, porque tengo que empezar las clases, y ahí yo me vine un poco para atrás y salí para otro lado y tenía que hacer un trabajo que también estaba interesante, pero no me daba tiempo para desarrollar el trabajo grande y estar atendiendo los service, que desgraciadamente o afortunadamente los service es algo cotidiano. No se puede decir que no a los service. Entonces o se iba a prolongar mucho en el tiempo cualquiera de los dos trabajos. De hecho, no lo hicieron, me están esperando a mí, que es hacer las cloacas. Se estaba por desmoronar un contrapiso, que yo tengo el video, después lo voy a subir o liberar, no sé. Un contrapiso donde yo puedo filmar dentro del pozo. Imagínense lo hueco que estaba ese contrapiso que hacía, obraba de piso de patio y a la vez de tapa de pozo. Y bueno, nada, el proyecto era enlosar, derribar lo que hay, demoler lo que hay, como se va a poner cloaca, que todo eso caiga dentro del pozo,
y hacer una losa en 10 centímetros con malla y toda la farafa que conlleva un trabajo de esa envergadura. Y bueno, contaba con la asistencia de mi sobrino. Mi sobrino me tira, Tano, voy a empezar las clases, que esto, que lo otro. Y nada, ¿lo podía haber desarrollado yo? Claro que sí. Si yo vengo haciendo eso solo hace años. Pero bueno, uno se acostumbra y nada, qué sé yo. Digo, bueno, lo vamos desarrollando a medida que se va pudiendo y qué sé yo, y esto y lo otro. Y bueno, le fui sacando el pecho al quilombo. Después es una persona a la que no sé muy bien, o sea, sé muy bien qué cobrarle, pero sé que los costos de ese trabajo no serían transferibles a la realidad, porque bueno, nada. Entonces, nada, me le dije, a mí me gustaría hablar con tu ex y cobrarle a él. Me dijo, no, no tiene por qué meterse. Yo soy independiente y ya hace años que no tiene nada que ver conmigo, pero es la casa de él, le digo. Sí, pero que es la casa de sus hijos y acá viven ellos y no importa, vos cobrame lo que me tengas que cobrar, es trabajo, bla, bla, bla. La verdad que no me nace hablar de números con vos. Poneme en contacto con Andrés y yo le cobro y listo. Y dale la guita a él de última. No, bueno, va, listo, nada. Ya hablaremos de ese tema cuando amerite. ¿Qué quilombo que es tu vida, Tano? Sí, sí, sí. La verdad que tengo determinados códigos. Soy un tipo de códigos que, bueno, me veo imposibilitado eh, a cobrarle a determinadas personas, porque bueno, no me nace, pero yo necesito vivir, necesito la plata para vivir. Entonces, bueno, nada, llamen a otro. A determinadas personas le digo, llamen a otro, se lo va a hacer mejor y más barato. Listo. Bueno, Francesita Quitana, la verdad, el amigo Jonathan, me acuerdo que las tiró a la cancha. ¿Qué opinas de la Quitana, Tano? Y la Quitana, la verdad, mira, amigos, te tengo que decir que soy fanático de las francesas Mex. Y es una unidad bastante parecida a lo que es Mex. No me animaría a decir mejor, no me animaría a decir mejor. Me animaría a decir que casi igual. Tiene el punto a favor que son un poco más económicas. Pero, como digo desde el principio y sostengo, una herramienta que imprime su nombre en su ergonomía, anatomía, filantropía, en su ergonomía, que orgullosamente tiene su nombre incorporado, no puede ser mala. Están orgullosos de lo que tienen. Después sería, si no, una genericona que le pusieron Durol. Digo, Kitana. Pero nada, esta se ve que es una buena unidad económica. Y nada, a mí la verdad que las francesitas y las pico del oro. De hecho tengo la de 12, las de 10 tengo dos. Una superó la toma de contacto que en su momento se me había pedido. Bueno, la verdad que son unidades espectaculares. Es a la antigua estándar, o sea, estándar me refiero a que abre los 30 milímetros que venimos acostumbrados a las de 10 pulgadas, nada de apertura extra. De hecho, muchachos, acá hay una linda noticia, al menos para mí. He dado con un distribuidor de Total. He dado con un distribuidor de Total casi accidentalmente en una casa de refrigeración en Morón. No voy a decir las calles ni nada para que no piensen que acá hay tongo ni nada. O sea, ¿qué va a pasar? Voy a poder comprar nuevamente herramientas Total.
no estamos hablando de precio, no estamos hablando de descuento, no estamos hablando de nada de eso, sino que acá, sin recurrir a Mercado Libre, es difícil conseguir total. Acá en Aedo o bueno, ferreterías donde yo me muevo. Inco se puede. Watfo tuve que hacer un reperiplo. Ahora los amigos de la Bulonera lo están trayendo. De hecho, se viene una perlita linda de Watfo. Que verdaderamente ese es mi regalo del Día del Niño. Atrasado. Porque tengo la niñez un poco olvidada. Pero ese va a ser mi regalo del Día del Niño. Cuando me llame Dani. Ya igual ya pasé el billetardo. Y así me entra la transferencia y así se me va. Porque claro, que para acá, que para allá. Eso lo hablaba con Nico. Hará 15 días. No sé qué pasó. La verdad no sé qué pasó. Ni sé si es algo general o se dio el factor en mi taller y en mis clientes. Que pagan todo en efectivo. No se estaba moviendo la plata virtual. De hecho, llegué a tener 100 pesos en la cuenta de Coso. Y claro, yo veo los estados de la ferretería, de las buloneras, qué sé yo. Y había optado por silenciarlo, porque yo decía, yo te lo compro, sí, bueno, te lo guardo, pero y sí, te quiero transferir, pero no tengo, no es necesario, yo sé que vas a venir. No, pero no. Bueno, no estaban transfiriendo, todo EFT. Y parece que no, pero la billetera virtual se ha hecho muy útil. Está bien, es una manera, siempre fui. Vamos a acelerar un poco el tema del pack-out de pobre, muchachos, porque yo ya los veo yéndose, el amigo Waldo cueteándose el izquierdo, Tito diciendo, bueno, el Tano, yo lo banco. Me imagino a Lorenzi, bueno, no me quiero imaginar a Lorenzi. A ver en qué parte se pone interesante corriendo. Bueno, ¿qué va a hacer? Sepan disculpar, uno no está bien. Lo lindo de esto es que es como pegarle a alguien en la oscuridad. Yo hago este video, lo subo. A algunos les encanta, otros dicen, qué pedazo de boludo. Otros dicen, bueno, hay de todo. De todas maneras iba a estar haciendo esto. No es que acá si estaba acá mirando, limpiando mis herramientas. O me iba a una cena con Pampita y después nos íbamos a pasar la bomba. No, nada que ver, iba a estar haciendo esto. Así que exteriorizarlo y hablar con ustedes, más que orgulloso. Bueno, hablando de Pampita, bueno, acá tengo dos pinzas de punta. Una en top. Que bueno, no dista mucho. Y ya vamos a hacer el video de esto. Lo que pasa es que ya hay de estos videos. No dista mucho de estas. O sea, de las Total, la Inco. La Inco si busco, la tengo que tener a tiro porque también, bueno, ya veremos. Son más o menos la misma herramienta. Más o menos la misma herramienta. Algunos detalles. De estas tres particularmente, si me preguntan a mí cuál me gusta más, la Watfo. Observen los detalles de cada una. Son contemporáneas en sus épocas y en su segmento. Liviano, de acero al carbono, papá. Bueno, la Watfo, la verdad que en este caso me gusta. Y bueno, después ya un poco más atrás en el tiempo tenemos esta línea de Six o ZX que me enteré mediante Gregorio que los que importaban esta marca que a mí me dio resultados espectaculares. De hecho, en algunas unidades estuve en la tercera y cuarta toma de contacto. O sea, pasaron 3 y 4 unidades de esa herramienta y algunas se han gastado como destornilladores. Los planos están inmaculados, los pH1, pH2
se han gastado. Entonces tengo que comprar otro. ¿Por qué? Porque una cosa es que la herramienta se gaste y otra cosa es que la herramienta se rompa. Y otra cosa es que la herramienta se gaste a los 15 minutos de uso. No sé si me explico. Pero bueno, me enteré por el amigo Gregorio que los mismos que traían estas herramientas ahora traen Ronix. La verdad, traten de ver si pueden solucionar eso y volver a traer Six. Porque no estaría funcionando, muchachos. Bueno, martillito, bolita. Lo están viendo. No es necesario que se los describa mucho. De la línea Redline. La verdad que todas las herramientas que tengo de Redline me han dado muy buenos resultados. Herramienta económica, herramienta compañera. Yo no la puedo posicionar en ningún segmento. O sea, yo tengo herramientas profesionales, industriales, bla, 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 que se han roto y tengo herramientas hobbyistas que me han dado un resultado espectacular. A veces lo que la transforma de una genérica a una herramienta de marca es simplemente que alguien ponga el billetardo. Es así. Hay sobrados casos en el canal de herramientas que yo he mostrado como genéricas y al otro día las he mostrado con nombre. Alguien decidió poner el billetardo y bueno, normalizar la herramienta y hacerla, obviamente. Bueno, alicate Inco, en este caso de 180 milímetros, de la línea antigua, nada de lo que trae hoy en día, digamos, los embellecedores y todo ese tipo de costillas que le hacen a una herramienta agresiva que parece que te va a picar. Bueno, no, alicate sobrio, tranquilo, Inco. Segmento liviano, en este caso, que ha superado su toma de contacto. Nada. Es un modelito antiguo, todavía venían con el Super Steel. Esta es la línea que vino inmediatamente después de toda amarilla. Esta venía como que digamos es un poquito más reforzadita, bla 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 bla. Pero bueno. Resistencia a la oxidación son herramientas que yo la verdad me encantan, pero tiene muy poca resistencia a la oxidación. La línea Inco en general. Me dicen que son todas iguales, pero Watfow resiste muy bien la oxidación. Ya estamos hablando de un ítem de la segunda Santísima Trinidad. Total, resiste muy bien la oxidación. En top, la verdad que es muy poco lo que tengo de en top, pero digamos que el punto flaco de Inco es la resistencia a la oxidación. Después he cepillado alguna que otra herramienta que venía con pintura teflonada de la línea. Y bueno, se ha salido a la mierda, está bien, más que obvio. Alicate Inco de 6 pulgadas, ya un modelo más contemporáneo, alta palanca, con las orejitas para la linguita en altura, todas las cosas que ya sabemos. Es una unidad que ha superado su toma de contacto con muy buen filo. La toma de contacto consiste en mostrarla como llega, en su blister, en su packaging, armar el elenco reemplazando alguna otra unidad o simplemente anexándola, utilizarla. Cuando llegamos a un estándar de filo mínimo, vamos a saber qué tan buena es la herramienta. Bueno, ya sabemos que más de esto el filo no va a bajar. Y si baja, ya estamos en la presencia de una herramienta que se gastó. Esta herramienta tiene todavía, obviamente, el que la ve así dice nueva, ¿no? Tiene sus horas de laburo, pero tiene para muchísimas más. De hecho, ni jubiladas están estas herramientas, ni jubiladas están. Si quisiese jubilar una, por ejemplo, podría empezar por esta, que está recontrapasada de horas en lo que es prueba. Y nada, se nota que es Baco. Pero bueno. Una cosita
que nadie la dijo, pero la digo yo porque me gusta dejar las cosas claras. Estaba viendo el otro día, en medio de mi desorden mental, que tiene una configuración parecida a la que tanto yo critico en las mordazas de Pico del Oro. La critiqué en la línea Inco, la critiqué. Hubo poca gente que dijo, sí, Tano, es verdad lo que decís. La critiqué, pero hay gente que me conoce de hace mucho, como el amigo Eugenio, como Roberto, como Manuel, como Alejandro, Jorge, bueno, un montón, que vieron el video de Pico del Oro, Inco, de 12 pulgadas, que yo hice, mucho antes de que Durol aparezca con sus Pico del Oro mágicas, y yo critiqué este tipo de mordazas. Si ustedes las comparan, no les digo que van a ser iguales, pero tienen la misma configuración, con el área lisa que no permite que sea fiel el ajuste en caños. Bueno, ¿a qué estaba yendo? Acá vamos a tener una configuración parecida en cuanto a que es un tilde y no una B, vamos a llamarle, pero es todo dentado. Es todo dentado. O sea que la superficie redonda nunca va a apoyar sobre un área lisa. Tenga o no la mordida que puede tener otra unidad de las que yo tanto muestro y celebro, que es la B corta y la B corta invertida, que lo que muerde ahí, bueno, difícilmente pueda zafar, ¿no? De hecho, tendría que haber traído, y no sé si no lo hice, no lo hice, la cartuchera. Tengo la cartuchera con las Pico del Oro que estoy llevando a la obra, allá en José Cepaz, que están con sellarrosca. Vieron que uno trabaja y se ensucian y se pegotean y bueno, la tendría que haber, la vez había preparado para traerla y parece que no lo hice. Porque si no, este video podría durar 5 horas, sinceramente. Uy, esto ya se está por colapsar. Podría durar 5 horas. Si yo abordo todos los temas, lo que pasa que después no lo miran y claro, preguntan, dicen, che, ¿qué pasó con tal cosa? Y salta algún amigo que sí se lo vio todo y le dice, tu respuesta está en el minuto 3 horas 22. Bueno, tampoco la idea es eso, la idea no es aburrirlos, la idea es entretenerlos y bueno, nada. Yo también, no crean que esto lo hago diciendo, ay, me tengo que hacer la charlita, qué dolor de huevo. No, a mí me encanta hablar con ustedes, me encanta, la paso muy bien. Tubo de bujías, este lo compré bajo la marca Robust. En ningún lado declara ser Robust, pero vino de la mano de la marca Robust. Bueno, nada. Es un tubo largo de 13-16 que suele servir para sacar bujías. No es un tubo netamente para sacar bujías. Es un tubo que suele servir, se suele utilizar para sacar las bujías. De hecho, tiene la gomita de alojamiento para que quede clavada la bujía y sacar. Yo me acuerdo cuando era pibe, pero muy pibe, e ignorante, me compraba los jueguitos de tubos y le sacaba la gomita. ¿Por qué le sacaba la gomita? Porque yo limpiaba las bujías con el tubo puesto. O sea, ¿se acuerdan la época de poner la bujía en la cocina? Bueno, pobre mi vieja, si viviera la que pasó conmigo. Yo ponía la bujía con el tubo, porque después lo podía agarrar y llevarlo para ponerlo en la tapa de cilindro rápido. ¿Y qué pasaba? Con la temperatura, la goma se me prendía a fuego. Entonces yo se la sacaba. Y claro, después se me perdía y no la ponía más, que la gomita. Antes la ponía muchísimo. El amigo Ubaldo me lo imagino. ¿Qué es esto? ¡Qué desastre! Bueno, nada. Otro tema
Otro tema que también quería tocar. Acá están viendo 2 unidades de francesas. Sí, Tano, sí. Son 2 unidades de francesas, no son 2 bolas de fraile. Ya lo estamos viendo. No nos tomes de bola. No, muchachos. De la marca Total. ¿Qué quiero hacer en el futuro? Juntar los 4 o 5 o 6 modelos que debo tener de esta marca y mostrarles las diferencias, que aunque no lo crean, son abismales. 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 Esta tiene la particularidad que tiene la apertura extra, que tanto sirve, tanto ayuda y tanto colabora, pero tiene juego. Tiene juego. No es un juego que le hace inútil a la herramienta. Es un juego para lo que estamos acostumbrados hoy en día. Es un juego mínimo. Y esta, si bien no cuenta con esas cualidades, bueno, cuenta con la otra, la que no tiene juego. No tiene juego. Es una herramienta sin juego. El otro día me reía en un comentario de Gregorio que decía, y yo que criticaba la Y que venía con juego, lo que es ahora. Y ahora son sonajeros. Algunas herramientas son sonajeros. Me ha pasado en la última toma de contacto que hice con Irimo que la francesa traiga un montón de juego. Mucho juego. La última vez que decidí apostar, dije, bueno, me la compro otra, vamos a ver qué pasa. La palpé, la miré, la manié un poco y dije, no, está peor que antes, vamos a esperar un poquito, porque no es un buen momento para sugerir a los muchachos que compren esta herramienta. Bueno, por ejemplo, acá tenemos una de Inco, de 8 pulgadas, con anatomía completamente antigua, bueno, que ya acá en esta época, esta corresponde a la época que uno no sabía si se trataba de un segmento pesado, de un segmento más reforzadito, pero había diferencias sustanciales de peso y de diseño. Créanme que empuñar esta y empuñar quizás esta. Miren, acá tienen otra con otro diseño distinto. Cambiaba muchísimo. Bueno, esta es de Inco y esta es de Total, ¿no? Pero tengo la Total de esta también. O sea, están todos los modelos. Pero bueno, no se sabía todavía a ciencia cierta si iba a haber un modelo superior en calidad. Estaba todo por ver. Tenacita Watford. Linda unidad, corta muy bien. Yo la uso generalmente para cortar cables cuando no quiero que sufra. Cuando no quiero que sufra un alicate, bueno, lo que voy a mostrar ahora es una estupidez, pero nada, simplemente quiero que lo vean. Cuando no quiero que sufra un alicate más de la cuenta, pin. Cuando hay que trabajar con cable de 10 y eso, tac, tenacita, total. Bueno, acá tenemos una de las joyitas, un alicate Dishu, que corta a la par de cualquier alta palanca. La verdad que este alicate corta lo mismo que este. Alta palanca de una línea superior y una marca que a mí me gusta mucho, pero bueno, el Dishu se ha sabido mejor, ha sabido salir mejor. ¿Qué va a hacer? Es así. Ya saldrá algo que emparde la calidad y supere, obviamente. Si hay algo que tiene Inco es que se mejora día a día. Se mejora día a día. Cuando el amigo Gregorio escuche esto, se va a cagar de la risa. Pero bueno, Inco se mejora día a día. También ha roto alguna que otra Inco. Sí, sí.
he roto. Pero unidades que no formaban parte de toma de contacto, ni necesitaban devolución, ni nada. No es que se ocultó la información. No. A veces, acá en el taller, yo utilizo más herramientas de las que por ahí podemos ver. Porque son herramientas para uso especial. Estoy hablando de, por ejemplo, herramientas, no digo de puesta a punto porque las que compré, herramientas de puesta a punto que compré de la marca, por ejemplo, Ruhlmann, no han sido fieles. O sea, puesto a punto con la herramienta, quedaba atrasado el motor. Incluso en motores con biálveros, 2 árboles de leva, uno pone la herramienta y queda un árbol atrasado. Eso genera un montón de problemas que bueno, si después de eso decidí hacer la herramienta yo con planchuelas. Y si se ponen a mirar el diseño del motor, sacando las tapitas, dónde va la herramienta y demás, ustedes se dan cuenta que ponen una planchuela y mantiene alineados los 2 árboles de leva en la posición de puesta a punto. Buscan un taponcito en lo que sería la caja de velocidades y van a encontrar que entra, por ejemplo, un bulón de 10. Sin juego, estamos hablando. Un bulón de 10. Donde traba, quedó el cigüeñal a punto. Listo. Ya pusieron a... Ya tienen la puesta a punto para desarmar y volver a armar o para rearmar en caso que hayan desarmado. Los que están en esto me entienden. La mecánica de nuestra época era punto muerto superior, las 2 válvulas cerradas, obviamente, explosión, apertura de platino, 2 milímetros antes de esa situación era el avance de encendido y se acabó. Hoy en día se necesitan herramientas que, por ahí, lo mismo que los frenos. Comprimíamos los calipers con una barreta, con un destornillador, los que trabajaban en forma desprolija, un DPH grande, volvían el líquido para la bomba, que hasta ahí lo tolero, no lo tolero, la verdad que no lo tolero, hay barretas, cortafierros, en cualquier taller hay y fierro para hacer cortahierros, cinceles, trabas, no hay necesidad de lastimar un destornillador para bueno, hacer una traba o para hacer una barreta, no es necesario. Pero bueno, hay determinados talleres que no le profesan mucho amor a las herramientas y no es culpa de ellos, es culpa de nadie, simplemente que no tienen inculcado esos sentimientos. A mí me gusta cuidar las herramientas. Por ahí uno se pierde 2 horitas haciendo una herramienta fiel de puesta a punto, una herramienta fiel para llevar a cero los pistones de caliper y demás. Uno se pierde mediante varilla roscada, planchuelitas que se apoye contra un lado y haga fuerza, algún extractor. Uno se pierde 2 horitas, pero son 2 horitas que queda la herramienta. El próximo motor es simplemente pim 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 y ya. Pero bueno, qué sé yo. Esta tiene unas ganas bárbaras de salir a la cancha en cualquier momento, la Pico del Oro. Lo que pasa que a mí este sistema, mucho, bueno, ya lo saben, no me gusta, bla, bla, bla. Pero, no sé si se acuerdan que conté que dejé en la obra que estoy haciendo un balde con herramientas placebo, donde dejé una Pico del Oro en top. Bueno, yo la compré con el nombre en top, pero esa Pico del Oro, imagínense esta, pero que diga en top y con los manguitos rojos. Están los videos, ¿te pasa que tienen que ir mucho tiempo atrás? Y la estuve utilizando, digo, total, escaño polipropileno, tiene una mordida y no ha zafado todavía. Me vienen sorprendiendo para bien algunas unidades. Por ejemplo, la línea Mamba Negra
son espectaculares. A veces, después de un uso intensivo, puede pasar que haya que ajustar un poquito el tornillo, pero nunca zafaron. Lo mismo que la mamba negra es un ejemplo. La de Bullet, la cabeza de culebra mirando al sudoeste, no ha zafado y la he recontracastigado. La he recontracastigado y ha ido muy bien la herramienta. Bueno, y a esa pequeña lista de herramientas Pico del Oro, cremallera traba de escalera, o traba de escalera directamente, sin cremallera, las únicas unidades que no me han defraudado son esas que cuento. Después tengo un balde ahí con no menos de 10 unidades y no más de 15 zafadas, incluso de la línea Trooper. Porque se da ese factor, uno empieza que le aprieto el tornillo, que le aprieto la tuerquita, después la tuerquita ya no quiere saber más nada, bueno, la remacho, y bueno, nada, después queda dura, después ya zafa con la tuerca remachada y se termina partiendo. El pivote, el buloncito pivote. Entonces hay que saber cuándo retirarlas a tiempo o saber hasta cuánto aguanta esa herramienta. Porque, bueno, si bien hay de marcas espectaculares, no las van a encontrar en este canal. Vayan a lo de MHC, que ahí sí tiene herramientas espectaculares. Espectaculares. A mí no me gustan, pero son espectaculares. ¿Qué podés decir negativo de Nipex? ¿Qué podés decir negativo de Shiny Lock? ¿Qué sé yo? Lo mío es esto. Lo mío es como decía mi abuela. Gallina alimentada a mierda, ve maíz y sale corriendo. Yo, la verdad que lo digo sinceramente. No puedo laburar con ese tipo de herramienta. No. Nos reíamos en los comentarios con Gregorio y con Miguel sobre un gallinero con mangrullo. Sí, espectacular. Está quedando bien. No sé, por decir algo. Bueno, pinza de 8 pulgadas, pinza universal, total. De esta había reunido las 3 unidades para mostrar la Santísima Trinidad, pero quedó el proyecto porque ya hay muchos videos de esos. Para comparar, porque si bien son la misma unidad, hay diferencias. Y todos dicen, no, son iguales. Hay diferencias. Y generalmente esas diferencias nacen en los mangos. En el grip. Es distinta la sensación de una a otra. La McCarthy Las McCarthy han generado polémica en su momento. A mí la verdad me han dado resultados. Tuve suerte. Agarré 5 unidades y las 5... de hecho yo no tenía pensado abrir las 5. Pero digo, bueno, vamos a probar. Y las 5 guillotineaban bien. De hecho hice el video en su momento. Parece mentira, pero todo lo que a mí me da resultado, al afamado tester de herramientas no le da resultado. Y lo que le da resultado al afamado tester, a mí no me da resultado. Entonces, bueno, ahí se genera el chapa chapa, pero bueno, qué sé yo. Ya saben, yo laburo y la herramienta, si rinde, rinde, y si no rinde, no rinde. Bueno, acá tenemos las puntas de prueba, que un par quedaron en el taller. Vamos a ver si funcionan, porque esto siempre hay que probarlo.
quédate ahí. Clávate ahí, loca. Vamos a probar polaridad. ¿Se ve ahí? Igual la cosquilla en el dedo la siento, así que se debería ver. Si no, esperen que a ver si llego a bajar la térmica. Sí. Con efectos especiales le mandó el tipo. A ver ahí. Sí, funcionan bien. Bueno. Puntas de estas debo tener, no sé, 8 debo tener seguro, porque son herramientas que se hacen con... Yo el 90% de las pruebas las hago con esto. Hay que saber utilizarla, obviamente. Hay que saber qué método utilizar para probar determinadas circunstancias. Esperen ahí. Bueno. Ya sabemos que funciona. Va pasando el bajón dominguero, muchachos, va pasando. No sé ni qué hora es, ni a qué hora terminaré, ni a qué hora se subirá, pero bueno, no sé si voy a grabar todo la secuencia, porque va a ser reaburrido. Pero es un balde importante de herramientas que, de hecho, creo, y bueno, acá tengo una pinza de punta que yo siempre mostré. Y un día me encontré reflexionando sobre la geometría de la herramienta, solo acá, sentado, mirándola. Y analizando fríamente, sin querer caer en publicidad ni nada. Digo, qué buena herramienta que han desarrollado. Cómoda, funcional, una longitud relativamente cómoda para no posicionarse en una pinza de punta larga ni en una pinza de punta corta. Nada. Y tengo la otra, que nunca logro que se encuentren las dos, que debería estar acá. Pero bueno, para hacer las comparaciones, porque todos ven la misma herramienta, claro. Al no verlas juntas, parece que hubiese una sola, o que siempre... Pero bueno, ya va a aparecer la otra, la vamos a dejar acá en espera. De hecho, bueno, como les comentaba, tenía pensado hacer un video de pinzas universales de 7 pulgadas, pero no arbitrario, sino unidades que pedían devolución y qué sé yo. Y esta la iba a mostrar a modo perlita. Esta no es otra cosa que una Butcher de vieja generación que yo recontracastigué y utilicé. Y tiene la particularidad que le puse estos dos mangos, estos dos grip, que son espectaculares los grip, los manguitos estos, son espectaculares y entraron para no salir más en la pinza. ¿Dónde lo saqué? Yo compré un alicate, pero que no cortaba, directamente no cortaba, no tenía filo. Lo tengo dando vuelta por algún lado, desnudo. Desnudo me refiero a que le saqué las dos, los mangos. Mangos espectaculares, muy cómodos y se pegaron como para no salir más, sinceramente. Límite de carrera superior, límite de carrera inferior, o sea que resisten la tracción hacia atrás. Muy lindo grip, como le llaman. El alicate le faltaba, salió de fábrica sin afilar, o sea, no tiene filo. De hecho, cuando lo encuentre, lo voy a mostrar.
no lo tiré primero porque no tiro ninguna herramienta. Segundo, porque me pienso hacer, en caso que tenga ganas, tiempo y lo necesite, una pinza para sacar Seger con ese alicate. O sea, tornearlo, que no tengo torno, pero tornearlo mediante sistemas y hacer un extractor para Seger, una pinza Seger. O para seguritos de pistón. Y ahora no estaba porque no estaba pensado. Pero bueno, les quería contar la anécdota. Salió de fábrica sin filo. No es que cortaba poco o cortaba feo. No cortaba. Ese alicate no cortaba y bueno, vino fallado. No me acuerdo por qué situación, ni siquiera lo reclamé. La verdad que no sé por qué no lo reclamé. Quizás lo compré, lo tiré en la caja de herramientas, me fui. Era uno de esos laburos que hago lejos y no tenía ni idea dónde fue que lo compré. Porque pasa así, uno está trabajando, por ejemplo, ahora en la zona de José Cepaz que estoy. Que no es la primera vez que voy, pero tampoco es que voy todos los días. Compro en una ferretería, yo termino ese trabajo y quiero ir a comprar alguna unidad que vi que tenía. Probablemente llegue, sepa dónde es, pero de acá a 15 días. Si pasan 2 meses, ya perdí la noción de dónde estaba la ferretería. De hecho, tengo imágenes mentales de ferreterías, de las escaleras que tienen afuera, de las latas de pintura. Algunas ferreterías sacan los tanques, un tanque de 600 litros, pero no sé llegar. Porque uno anda recorriendo tantos lugares y ferretería, está bien, no soy coso, que anda por el norte, el sur. Está más orientado al sur, él anda mucho con los petroleros y ahí hay un billetardo, obviamente. Pero no soy de andar por lugares así. Sí han salido laburos en Tigre, por ejemplo, en la zona de Luján. El otro día hablaba con Calderita. Una vez hicimos un laburo en Luján. Bueno, nada, una de las tantas anécdotas. Pero hablábamos porque lo llamó. Él tiene una pseudo empresa, que es una página y no otra cosa que la esposa, Mónica. Que en realidad Mónica era compañera mía en la escuela. Y ella la esposa. Y además de vecinos de mi casa de infancia, de siempre. Me acuerdo doña Santos, nombre Santos, para mis cumpleaños, me regalaba siempre una chomba. Siempre, Era algo religioso para esa señora regalarme una chomba. Y me acuerdo que debe haber fallecido en el año 2010, me acuerdo. Bueno, arrancá, chabón, arrancá. Me acuerdo. Bueno, me acuerdo que estaba en mi casa, serían cerca de las 5 de la tarde, y me golpea la puerta y toca el timbre, cosa que sabe que odio que me toquen el timbre, por eso en mi casa y en el taller los desconecté, pero en aquel momento en mi casa de infancia tenía, y toca el timbre, salgo, era Mónica. Sí, ¿qué haces, Mónica? ¿Cómo andas? Y mirá, pasa esto, tal, no se cayó mi mamá, ¿podés venir a ayudarme? Sí, cómo no, vamos. Ni cerré la casa, estamos al lado, ¿qué me importa? Llego, yo esperaba ver una señora caída, gritando, dolorida, a las puteadas. Llego, bueno, veo una señora en el suelo, que es Santos, era Santos. Y bueno, para tratar de ver cómo es la situación, le digo, ¿qué tal, Santos? ¿Cómo le va? Acá andamos. Digo, la voy a ayudar a levantarse. Bueno, muchas gracias, Tanito, muchas gracias. La levanto, una mujer corpulenta, robusta, peso muerto, caído. La levanto de abajo de los hombros, la subo, la siento en la silla, la dejo ahí.
Yo esperaba ver una mujer a los gritos, a las puteadas, o sea, he tenido suegras que se han caído, ella no era mi suegra, obviamente, no, nada que ver, pero les doy el ejemplo. Y a las puteadas me caí, la puta madre, lo parió, getoneando desde el suelo. Y hace 20 minutos que estoy en el suelo y me saben cómo me duele. Y esta mujer estaba como en otra dimensión. Lo que pasó fue, cuando vino la ambulancia y qué sé yo, no se cayó por caerse. Se cayó producto de un problema